Hola. Bueno, ahí dicen que la transmisión vuelve en breve. Me parece importante porque había mucha gente, se ve que lo está siguiendo y nos estaban avisando que habían dejado de verlo en Diputados TV. Bueno, primero agradecerle a la presidenta Gabriela Cerruti por esta convocatoria, la presencia de Miriam Lewin. Eh, a ver, ¿qué me pasa? Nosotros tenemos como bicameral la función de evaluar el desempeño dentro de los organismos que se han creado en el marco de la ley de medios. Uno es la Defensoría del Público, en donde en los 4 meses, y nos hubiese gustado que inmediatamente después de haber sido designada titular de la Defensoría, pudiera venir a presentar el plan de acción, toda vez que nosotros tenemos la obligación de evaluar el desempeño y el trabajo que lleva adelante la Defensoría. Así que la voy a comprometer en base a el extensivo informe que ha elevado, que realmente es un menú de tareas. Lo que a mí me parece que queda pendiente es qué resultados van obteniendo de este menú de tareas, ¿no? Para justamente nosotros poder cumplir con nuestro rol, que es la evaluación. Hasta ahora sabemos que hay una infinidad de trabajo que están llevando adelante cuyos resultados no sabemos si son óptimos, si sirven o no sirven. Fundamental, porque quizás no tenemos que dedicar a una sola cosa y ahí ahorramos recursos que son muy importantes y mucho más en este momento, y por sobre todas las cosas podemos aumentar el impacto. Ese es el otro punto. ¿Cuáles son las medidas de impacto? Perdón, ¿Y cuáles son perdón, las no se medidas de escuchó. alcance? Sí, repito. Perdón, ¿podemos aumentar? No se entendió, se entrecortó, diputada. Vuelvo, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Se Bien. entrecortó solo una palabra. Ok, lo que digo es, otra de las cosas que la vamos a comprometer es que pueda también generar las medidas de impacto que tienen estos resultados que van obteniendo en relación a las actividades que llevan adelante y cuál es el alcance, hacia dónde nosotros queremos ir con todo este proceso de trabajo que va llevando la Defensoría. Yo hubiese esperado, y esto coincide, su venida, su conexión en este momento con la bicameral en el marco de la citación que nosotros desde la oposición la semana pasada solicitamos cuando recibimos infinidad de denuncias acerca de la iniciativa que usted lleva adelante como Nodio, y no hizo ninguna mención. También nos hubiese gustado cuál es el resultado, el impacto que están midiendo y justamente el alcance que le quieren dar, porque creo que es un tema central. Un tema central principalmente porque es una pésima idea. Y lamento tener que empezar con una afirmación más que con un cuestionamiento. Porque hay algo que nosotros tenemos que saber, nosotros quienes trabajamos y tenemos funciones y responsabilidades públicas, cuál es nuestra obligación de no hacer. Y principalmente lo que no tenemos que hacer es impartir miedo a la sociedad en función de la vigilancia. Cuando nosotros presentamos o promovemos algún tipo de mecanismo, monitoreo, que pueda asimilarse a algún tipo de vigilancia y mucho más con lo que refiere a los derechos humanos, tenemos que ser altamente cuidadosos porque es una agenda de muy alta sensibilidad. Por eso, principalmente, cuando esta iniciativa de Nodio surgió el día viernes y que la verdad al principio nos llamó la atención y yo fui a buscar la información oficial, porque una de las maneras más correctas de evitar la desinformación es informándose con información pública. Y yo no sé qué pasó, pero en la página web de la Defensoría, en donde explicaban muy bien, detalladamente, en qué había consistido esa iniciativa, quiénes participaron, cuáles habían sido las conclusiones del lanzamiento, no está más. Y además, si uno se quiere meter al video de YouTube que tiene la Defensoría para ver y estudiar, para ver si hay algún tipo de connotación que nosotros le estamos dando por fuera de lo que significó de manera objetiva esta iniciativa que ustedes están llevando adelante, tampoco se puede ingresar.
Entonces, lo primero es qué pasa con la información de la Defensoría del Público sobre este tema, que es un tema sensible, que está en la opinión pública y que ha sido muy repudiado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que a veces tenemos malas ideas. Y eso es parte de la naturaleza de las cosas, de la capacidad que nosotros tenemos de trabajar, y el que hace se equivoca. Y quizás es eso, me parece que es importante, teniendo en cuenta incluso algo que decía en la página web, que esto estaba tomado principalmente de las recomendaciones de los organismos internacionales. Mire, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo país somos signatarios, lo que recomienda es que las iniciativas de observatorios a social media, medios, fact-checkings, sean iniciativas de la sociedad civil. Ustedes lo ponían así, de la sociedad civil. Casi siempre estos organismos en todo el mundo son preferentemente llevados adelante por universidades, por organizaciones no gubernamentales de periodistas, por asociaciones gremiales de periodistas. Yo vengo de la sociedad civil, he trabajado la agenda de libertad de expresión en toda América y he participado en la conformación de muchos observatorios en Perú, en Costa Rica, en Colombia, y la verdad nunca se nos hubiese ocurrido la intervención del Estado. No importa si es el gobierno, el Estado, como usted bien aclaró en varios medios de comunicación, el Estado no tiene que intervenir, el Estado debe promover que la sociedad civil se autorregule. Lo que nosotros tenemos que generar son sistemas de autorregulación, mecanismos de autorregulación en la ética periodística, en el periodismo de calidad. Usted lo sabe muy bien porque viene de ahí. Y eso es muy importante, porque la calidad periodística es lo que ayuda a evitar las conjeturas y la desinformación. Por lo tanto, tenemos mecanismos propios que ya las normativas vigentes de la Argentina permiten disuadir o evitar la desinformación. Acceso a la información pública, fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque los primeros o casi todos los datos que uno puede vincular a la desinformación tienen una base en la información pública. Los sistemas de autorregulación, ¿sí? Y también todo lo que significa la alfabetización digital en este momento. Cómo utilizar y cómo mejorar la calidad de esa comunicación anárquica que se da en las plataformas abiertas digitales. Por lo tanto, tenemos ley de acceso a la información pública, tenemos un mecanismo claro de autorregulación, universidades que trabajan muy bien en estos procesos y en donde nosotros desde el Estado tenemos la obligación de no hacer. Crear un observatorio en el marco del Estado es parecernos más a Tailandia, a Malasia, a Nigeria, que en realidad a los países que nosotros queremos observar en materia de fortalecimiento de los derechos humanos y sin duda de la democracia. Incluso le digo algo más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, año 2019, consideró que cualquier iniciativa que promoviera la posibilidad de restringir o la intervención del Estado en desalentar determinados contenidos y discursos, lo que hacía era principalmente limitar los comentarios críticos y disidentes o las voces disidentes que surgen en la opinión pública. Por eso es un tema sensible y por eso es riesgoso. Y por eso me parece que es una muy mala idea. Estábamos viendo también, y yo voy a insistir en este punto del nodio, la verdad, me hubiese gustado que haya dos reuniones, una reunión en donde usted pueda explicar y podamos hablar en detalle de todo lo que lleva adelante en la Defensoría del Público, pero lo vamos a dejar para el informe anual, si así prefiere, y darle hincapié a este nodio, qué es lo que la sociedad necesita una respuesta, cómo va a funcionar. La verdad, yo no quiero entrar en ese detalle, porque para mí yo le invitaría a que disuelva esta idea, porque hay cosas que a mí me preocupan. Pero vamos al caso. Mire, usted recién decía que nosotros teníamos que desalentar cualquier iniciativa que trajera desinformación sobre la salud pública, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos
con el caso en donde el presidente de la República, Alberto Fernández, el 12 de marzo, asesoró a la sociedad a que tomara alguna infusión caliente para disminuir los síntomas del COVID. Y lo dijo basándose en un informe de la Organización Mundial de la Salud que resultó días después que era un fake news. ¿Qué haría Nodio con esto? ¿Cómo trabajaría este tipo de organismo estatal controlando lo que dice el presidente de la República? Y un caso Diputada como Banfi, sí, discúlpeme. Sí, porque lleva más de sí. 10 minutos y si no se va a hacer muy extensa la reunión. Mira, se me hizo gracias. re largo, perdón. Pero quiero terminar con esto. Ayer, por ejemplo, hubo una nota periodística. Pola ese apellido es imposible. Pola Olioxarak. Una periodista que hace una nota de opinión novelada, literaria, irónica, acerca de la figura del jefe de gabinete y recibió altos repudios. Altos repudios, agresiones de todo tipo. Pero a mí lo que me parece más importante es cómo podría manejar Nodio una situación como esta, cuando de pronto Bernarda Llorente, presidenta de Telam, dice en un tuit: hay límites que el periodismo nunca debería cruzarse. Esta nota de La Nación sobre Santiago Cafiero es un ejemplo elocuente, lamentable. Y luego laikea el presidente de La Nación. Y la verdad, lo que estamos ahí, y esta es mi pregunta para cerrar, una propuesta y una pregunta, pero mi pregunta es: usted que viene de los medios de comunicación, ¿cómo opera la autocensura? Porque usted dice que no tiene facultades sancionatorias. Entonces yo quiero saber qué va a hacer Pola de ahora en más sobre lo que quiere escribir en un diario o en un blog o en sus redes sociales. ¿Qué va a pasar con otros que quieren imitar y experimentar ese recurso literario tan fascinante que es la ironía, ¿no? Cuando lo que recibe en realidad es un ataque de otros en relación a lo que quiere expresar. ¿Cómo nosotros, con este tipo de recursos, que es un observatorio estatal, realmente podríamos tener o evitar que sea sesgado, que sea injusto, principalmente con la libertad de expresión y con el derecho a expresar nuestros pensamientos? La propuesta, disuélvalo, arranquemos de nuevo, no tiene sentido y la verdad nos va a traer muchos dolores de cabeza. Gracias.